Hola amigas, bienvenidas una semana más. Esperamos que estén muy bien, que les esté yendo muy bien en este inicio de año. Es un gusto recibirlas otra vez. Soy Zaira Mora y estoy encantada de tener un capítulo más con ustedes. Hola, hola, ¿cómo están, amigas? Bienvenidas nuevamente a un episodio más de nuestro podcast en Voces y Miradas. Soy Giselle y muy contenta de poder venir nuevamente a conversar con ustedes. Sí. Bueno, esperamos además que les esté yendo muy bien con la tarea que hemos tenido, ¿verdad? Ya vamos avanzados en el mes, en En la enero. lectura. Sí, la idea, ¿se acuerdan? Era que todos los días pudiéramos ir leyendo un capítulo de Proverbios. Ahí en Alas de Fe les hemos ido todos los días enviando algún versículo que pensamos que se destaca del capítulo que están estudiando. Así que esperamos que estén bien con su tarea y que esté siendo de mucho provecho para ustedes. Sí, ha sido realmente enriquecedor. Sí, Yo me levanto cada mañana y es de lo primero que hago, ir a leer el capítulo diario y ujú, arrancar el día con esa sí, lectura. es una bendición. Ujú, Sí, y nos ayuda justamente a lo que hemos dicho de caminar con sabiduría, exacto. ¿verdad? Poder tener consejos diarios de cómo convertirnos en mujeres prudentes y Y sabias. Ujú. sabias, así Bueno, y es. justamente es el tema de esta semana, ¿verdad? En el artículo de esta semana hablamos de 2 hermanas como nosotras. eh, ¿Quién será quién? bueno, yo creo que está un poco claro Sí. quién es quién. O no, puede estar equilibrado Puede en estar en unas equilibrado. cosas una Sí, a veces uno es una y y a a veces veces uno la es otra. otra, ¿verdad? Pero bueno, el tema que traemos esta semana justamente es la historia de estas 2 hermanas, Marta y María. La historia lo que nos cuenta es, ¿verdad? Cómo reaccionan ellas ante un evento. Y por eso en el artículo, yo comienzo contando o preguntando, ¿qué pasa en su casa cuando usted tiene invitados? ¿Verdad? Por ejemplo, en la mía, si yo tengo invitados, yo estoy preocupada desde la mañana de que la casa esté limpia, de que las cosas estén en su lugar, de que el baño esté con buen olor, de que haya alguna decoración bonita, de que la comida vaya a estar caliente, o sea, todo lo que significa la preparación y la logística, porque lo que deseo es que mis invitados estén muy bien, Sí, ¿verdad? Pero les decía al inicio del artículo, bueno, pero a veces uno cae en el error de que entonces está tan dedicado en querer que el invitado se sienta bien, que descuida al invitado, ajá. ¿verdad? Y cuando se van, usted no sabe ni qué contaron, ni qué dijeron, realmente nunca estuvo uno Tal presente. vez no lo descuida, Ajá, pero no se involucra con él en la visita especial, claro. ¿verdad? Cuida los detalles, pero como los detalles externos, Ujú, ¿verdad? No ujú, en el vínculo, no en la conversación, no en compenetrar con esa persona, exacto. por estar pendiente de todos los detalles. Exacto. Y eso es lo que ocurre en la historia, Ujú, ¿verdad? Una de las hermanas es la que se dedica a preparar. Jesús llega a esta casa como invitado a cenar y la otra hermana se sienta a conversar y a escuchar lo que Jesús tiene que decir, ¿verdad? sí. Y la hermana que está atareada en sus deberes se molesta, incluso increpa a Jesús, ¿verdad? Le dice, pero ¿por qué no le llamas la atención? O sea, yo estoy haciendo todo. Y Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada. María ha escogido la mejor Ujú. parte, ¿verdad? Es lindo porque desde ahí podemos ver que son decisiones que tomamos, Ujú, ¿verdad? María decidió disfrutar de la visita que era Jesús, ¿verdad? Sentarse a los pies del maestro, escucharlo, bueno, todo lo que ella podía obtener al estar con él. Marta decidió enfocarse en los detalles, en la atención, en el corre-corre, que ujú. tenga esto, que coma esto, que cómo le sirvo. Y no está mal servir, pero hasta dónde yo decido nada más ser la que está corriendo, sirviendo, atendiendo, y después me molesto y después me enojo porque los demás no lo hicieron. Ujú, Pero yo también tengo la alternativa de sentarme, claro, ¿verdad? Es claro. Lo que pasa es que nuestra lógica humana, ¿verdad? Probablemente fue lo que le ocurrió a esta hermana Marta, ¿verdad? Y es, si yo tengo un invitado, debo de procurar que todo a su alrededor esté bien. Mm. Conste, no es que esté eso mal, No, no, no. ¿verdad? No es que eso esté mal, sino que al comparar a estas 2 hermanas y digamos el mensaje que Jesús le da directo a Marta es, bueno, sí, pero es que las cosas tienen una prioridad. ¿Qué es prioritario aquí? Que toda la organización esté perfecta,
o que nos nutramos de lo que traemos, de lo que vamos a conversar. Era nada más y nada menos que Jesús el que Ujú. estaba en esa casa hablando con ellas. Imagínense todo lo que podían haberse nutrido, haber aprendido, y ella estaba desenfocada, porque en la lógica humana, en la inteligencia humana, lo que necesitamos es atender bien a nuestro Claro, porque invitado. su intención era buena. Ajá, Estaba desenfocada, pero no se daba cuenta. Ella, partía de una buena intención, sí, de servir a Jesús, sí. ¿verdad? Pero no se daba cuenta que, como usted dice, las prioridades no estaban en orden y eso no le permitía poder disfrutar de la presencia de Jesús. Ujú. Sí, este ejercicio o este ejemplo entre estas hermanas eh, nos lleva al tema de la sabiduría, ¿verdad? Como usted bien menciona, actuar y hacer las cosas no está mal, pero claramente Jesús, cuando le dice a Marta, estás afanada, María ha escogido la mejor parte, lo que está es poniendo en orden los quehaceres. Entonces, nosotras en nuestro diario vivir debemos también tomar esas acciones que Ujú, usted acaba de mencionar. Ok, hay momentos en los que la parte de actividad se hace necesaria, ujú. pero también debemos ser sabias en poder identificar en qué momento toda esa actividad, todo ese ajetreo debe de dejarse de lado porque hay cosas que son prioritarias Ujú, y que son fundamentales sin que lo otro sea, digamos, no valorado, ujú, ¿verdad? Pero tiene que haber un orden. ujú, Y a veces en nuestra vida nos dejamos llevar con nuestra inteligencia humana y no con sabiduría, ujú. ¿verdad? Y hay una gran Claro. diferencia, hay una gran Ujú, diferencia. Podríamos decir que la inteligencia es la que nos permite tomar decisiones correctas, decisiones acertadas. Mientras que la sabiduría va mucho más allá de una decisión mm, acertada. La sabiduría me permite a mí discernir lo ujú. que es bueno, lo que es malo. Que tiene un alcance mayor. Mis Exacto. decisiones tienen otro Es potencial. como dimensionar Ujú. lo que yo decido hoy, si lo decido con sabiduría, puedo ver el Repercute. alcance Ajá. que va a tener, ¿verdad? El alcance, hasta dónde va a llegar esta decisión. Y es lo que nos enseña María. O Ujú. sea, la casa ordenada, la comida lista, la comida caliente, sí, eso era inteligencia, era parte de la organización, pero eso no trascendía en el tiempo. Ujú. Exacto. Mientras que esa conversación con Jesús, esas palabras, ese mensaje que iban a recibir, sí iba a tener una trascendencia eterna. Ujú. Sí, María demuestra tener mayor claridad Ujú, de lo que es importante y de tener su lista en el orden oportuno, correcto. porque la historia no cuenta, pero si pensamos en la preparación, antes de que el invitado llegara, Ujú, probablemente María también estaba, participó. haciendo sus cosas, ajá, Ujú, pero Marta estaba más afanada, ujú, María tenía más calma, y creo que cuando adquirimos sabiduría, parte de lo que viene en ese paquete es calma, es quietud, es poder tener paz para analizar, para saber cómo dirigirme, y eso me ayuda a calmarme ujú. y a dejar un poco el afán. Como bajar revoluciones. Exactamente. Bueno, y es acertadísimo porque usualmente si uno toma decisiones rápidas al calor del momento en lo que está en el día a día, son decisiones inteligentes, pero Ujú, no necesariamente exacto, sabias, sabias. ¿verdad? La primer decisión sabia es Es pausar. calmar. Yo soy la primera, ¿verdad? Porque yo soy aceleradísima y hago y cuando me doy cuenta, o sea, tengo que Ujú, intencionalmente pausar, ujú, sentarme, quedarme quedita, me pican las manos, me pican los pies, me quiero levantar, pero sé que si obedezco a ese impulso, quizás no tome decisiones sabias, ujú, ¿verdad? O con ese alcance que me puede dar una decisión basada en la sabiduría pausada. ujú. Ujú, Sí, yo también debo de decir que también soy aceleradísima. Y la historia de Marta y María allí, lo mm. cierto es que en mi vida siempre ha tenido mucho impacto, porque cuando yo la leo, eh, siempre me veo reflejada en Marta. Yo deseo verme Ay. reflejada en María, pero si me analizo,
yo en muchísimas ocasiones me concentro tanto en la actividad, en la Ujú. preparación, en la logística, aparte de que es parte de mi forma de ser y de Ajá. mi profesión, Ujú. que tengo mucho que preparar, mucho que hacer, entonces estoy muy enfocada en eso. Yo me veo reflejada de esa forma en este pasaje. Y a veces me duele el corazón cuando escucho que se ensalza tanto la actitud de María y no se valora la actitud de Marta, porque Marta también hizo lo mejor que pudo, dio lo mejor de sí, pero cometió el grave error de no ser sabia en poder priorizar Ujú. ese día, ese momento, en Ujú. esa hora que tenía Ujú. que hacer. Ese fue su error en ese momento. Sin embargo, yo que me veo Ujú. reflejada, también encuentro mucho alivio y mucha esperanza en pensar, ¿qué habrá hecho Marta cuando Jesús le dijo: "Estás afanada, María escogió la mejor parte", ¿verdad? La historia no lo cuenta, Ujú. pero cuando yo la leo y me autoanalizo, yo me imagino a una Marta que escuchó, pausó, Ujú. se dio cuenta de que estaba afanada, de que sí, que todo eso era bueno, pero que en ese momento la prioridad era otra. Y yo me la imagino, sentada a los pies de Jesús, al lado de María, con un cambio de actitud. Ujú. Respirando, Sí, y aquietando su respiración. aquietándose. Ujú. Y Eso es me que gusta. es interesante porque me pongo a pensar, o sea, mucho influye nuestra personalidad Mm, en todo lo que hacemos, sí. ¿verdad? Y como dijimos ahora, de ambas somos aceleradas, podemos estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo, estamos acostumbradas. Yo soy una que quiero las cosas rápido, ¿verdad? Porque como yo la puedo hacer rápido, entonces mejor lo hago yo. Y así, ¿verdad? Entonces, la personalidad Mm, juega un papel importante y determinante. Me imagino, no sé, que María tenía una personalidad más tranquila, más quieta, que le ayudaba a hacer, a tomar con sabiduría, ¿verdad? Sus decisiones. Y Marta, al ser más acelerada, podía desenfocarse, digámoslo así, más más fácilmente. fácil. Entonces eso me hace reflexionar que nuestras personalidades, todas, ¿verdad? No es que unas están bien y otras están mal, No. sino que hay unas que tienen unas fortalezas y esta otra no tiene esas fortalezas, Ujú, ¿verdad? Sino que en esa área tal vez soy débil, en otra no. Entonces necesitamos ser sabias, ujú, realmente pausar. ujú. Y si yo ya sé que soy acelerada, con mucho más razón, ¿verdad? Y vuelvo a la lectura de los proverbios que hemos estado haciendo, por lo menos en mi caso, Ujú, eh, como disciplina, empiezo todos los días leyendo mi capítulo de Proverbios ujú. y desde ahí me ayuda a empezar el día más pausada, ¿verdad? Reflexionando, meditando, qué es más importante, Ujú, cuál es el consejo del día, ujú. ¿verdad? Entonces eso me va ayudando a aquietarme. Sí, sí. Y Marta, como usted dice, no, la historia no lo cuenta y uno está acostumbrado a ver que hay una señalización sobre Marta, pero probablemente ella era una gran mujer también, ¡Uh! multifacética, ¡Arriba las Martas! y por algo también recibe a Jesús como Claro. invitado, era Mm. su amigo, Lo recibió en su ¿verdad? casa. Exactamente. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, me encanta lo que menciona porque nos lleva al tema de ser, o sea, en esta sabiduría de aprender a poner las cosas en orden, de entender cuáles son las prioridades, eh, actuar conscientemente es clave para que la Ajá. disciplina se forme y esa disciplina lo que aportará es la sabiduría, Ujú. ¿verdad? Y entonces, mm, así como usted dice, me levanto, lo primero que hago es sacar el tiempo para leer el capítulo, medito en él, aprendo y luego ya me dispongo a hacer el resto de cosas. Esa es una actitud de María, Ujú. ¿verdad? Una actitud de Marta es, me levanto, corro, tengo que hacer el desayuno, tengo que atender a los chiquitos, voy para la oficina, tengo reuniones, en algún momento del día voy a Si me leer lo da que, tiempo, si leo. me da tiempo lo leo. La, la actitud o el deseo está, pero no la sabiduría de poner la prioridad que debo de hacer yo prioritariamente en mi día. Ujú. La reunión,
no se va a mover, los chiquitos siempre van a tener que ir a la escuela, o sea, las Ajá. situaciones del día siempre van a estar. El hecho de que usted primero lea el capítulo no significa que no pudo hacer el resto de las cosas Ujú. que tiene que hacer en el día. Simplemente Me puso ayuda prioridad. a hacerlas mejor. Imagínese, Ujú. Porque imagínese. estoy tranquila, estoy serena, Ujú, puedo establecer las prioridades que quizás estaban en desorden y al haber un orden, entonces me ayuda a salir con todo ujú, de la mejor forma, ¿verdad? Y claro. si algo se quedara pendiente, tampoco me afana, cosa que antes no. Sí, Ah, sí, creo que algo muy lindo de la enseñanza que nos deja este pasaje de Marta y María, que es un pasaje tan cortito, pero tan relevante para ujú, nuestras vidas. Una de las cosas que me parece que también aporta es darnos cuenta cómo Jesús no presiona a Marta, no la señala, no la ridiculiza, ujú, eh, no le reclama, ujú. ¿verdad? Con mucho amor y sabiduría, Ajá, ¿verdad? Le dice, estás afanada. Ella escogió la mejor parte. Entonces, creo que también para nosotras es relevante recibir esas palabras de ujú, Jesús, ¿verdad? O sea, si nosotros nos damos cuenta que estamos en esta vida así de aceleradas, que no estamos siendo prudentes ni sabias en establecer el orden de las cosas en nuestro día a día, a recibir el mismo mensaje que Jesús le dio a Marta. ajá, O sea, estamos afanadas y no pasa nada, no tengo que sentirme mal, lo que debo simplemente es aceptar este ujú. consejo de revisar cómo estoy y hacer lo que probablemente hizo Marta, es decir, sí, estoy afanada, voy a escoger la mejor parte y voy a empezar a Bien. priorizar, me voy a Ujú, sentar a los pies del maestro y voy a escuchar de él, ujú, ¿verdad? En nuestro caso, bueno, sí, voy a aprender a poner orden en nuestro día, voy a priorizar las cosas que debo de hacer. Debe de ser, sin lugar a dudas, Jesús el centro y la prioridad de mi vida, de mi día, de cada uno de mis momentos. ¿Y qué debo de hacer para poder sentarme a sus pies y escucharlo? ujú. ¿Verdad? Qué lindo. Y es que pienso que no en vano tenemos tantas historias en este libro, ¿verdad? Porque no es leerlas por saber algo que pasó Sí. hace tantos años de ahí en un pueblo con 2 hermanas. No se trata de eso, ¿verdad? Sino que realmente siempre podamos tomar esas historias, tomar lo que leemos de forma personal, Ujú, ¿verdad? Que cuando Jesús da un mensaje, cuando Jesús le habló a alguien, es eso mismo me lo está diciendo a mí, ujú. ¿verdad? Y usted dice eso y pienso en las 2 porque ahí él habla de las 2. Sí, Entonces me pone a mí como en perspectiva. Mira, hoy estoy siendo como María y Jesús me está diciendo, muy bien, tomaste la mejor parte, vas bien, ujú. pero quizás mañana me aceleré y me Sí, está diciendo, tranquila, calma, póngale freno, calma, sí. ¿verdad? Estás afanada, Ujú. llévela suave, como decimos. Sí. Entonces es tan bonito poder leer y, y recibir los mensajes, las instrucciones, las enseñanzas de forma personal. Es decir, Ujú, Jesús me está diciendo, pause, descanse, ujú, no se afane. ujú, Y hoy me está diciendo, muy bien, estás priorizando las cosas, estás haciendo las cosas bien, vamos adelante, estás escogiendo la mejor parte, la mejor ruta, el mejor camino, la mejor forma de vivir, ujú. para que podamos leer y recibir el mensaje para nosotras. Sí. Y es que es así. Me parece muy acertado entender que estos mensajes de la Biblia no fueron pasado, Ujú, ¿verdad? Y que más bien es algo vivo. ujú, Quizás es parte de adquirir sabiduría, ujú, ¿verdad? Entender que la palabra de Dios que está en la Biblia es palabra viva ujú. y es palabra que si está viva, sigue impactando el corazón de aquel de Exacto. quien la lee, de quien se acerca a ella. Y entonces, nuevamente volvemos al tema de que ser sabias implica también actuar acorde con lo que vamos aprendiendo y acorde con la Ujú, sabiduría. ujú. Si tenemos que priorizar y dentro de esa prioridad está escuchar las palabras de Jesús, así como María se sentó a sus pies a Exacto. escucharlo, Ujú, hoy en día escuchamos su palabra a través de la lectura que hacemos en la ujú, Biblia. Entonces, dentro de esta quietud y dentro de priorizar, yo debo también acercarme a la lectura,
para poder seguir escuchando esa Mm. palabra que Jesús le deja a todos. O sea, Escoger la estamos mejor parte escoger. es esa, Sí, sí, ¿verdad? sí. Es seguir leyendo y decir, este es escoger la mejor parte. Ella lo tenía ahí en una presencia física, Ujú. pero nosotros lo tenemos todos los días, Sí, ¿verdad? Entonces, todos los días podemos decidir como María, escoger la mejor parte. Y de por sí queda día para el corre-corre, si somos muy eléctricas, sí, ¿verdad? Por eso antes decía, María debió haber hecho mucho también, preparando claro, la casa, la comida, no sé qué hizo ella, pero ella también hizo. claro. No es que está mal, ¿verdad? Pero en determinados momentos necesitamos primero estar a los pies de Jesús y escuchar lo que tiene que decirnos, Ujú, ¿verdad? Como en ujú, este caso. María escogió la mejor parte, entonces vayamos nosotras a escuchar qué tiene Jesús que decirnos a nosotros. ujú. Sí, prestar atención, tener oídos atentos. Ujú, em, a veces en una comunicación, en una conversación, la primera vez que te dicen algo uno no lo entiende y hay que volver y preguntar, ¿cómo fue? Y ujú, es parte de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Yo me imagino a Marta y a María sentada a los pies de Jesús, escuchándolo, preguntándole, eh, ¿cómo fue eso? ¿Me podrías repetir? O sea, porque ujú. eran amigos, era una Ajá. conversación cercana. Es lo mismo que nos debe ocurrir a nosotros hoy. Esa comunicación cercana está en estudiar todos los días, Ujú. en leer todos los días la palabra. Y, y se va construyendo o desarrollando con el tiempo, Ujú, porque si yo hoy conozco a alguien y le invito a mi casa, probablemente la profundidad de la conversación no va a ser la misma que tenga de hoy en un año o de ujú, hoy en 6 meses, ujú. ¿verdad? Entonces es lo mismo. Sí, Cuando empezamos a leer la Biblia, enseñanzas, cuando vamos a ver las historias, probablemente tengamos que hacer un alto y decir, ¿qué? ¿Qué ajá. quiere decir esto? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Cómo puedo aplicar ¿Verdad? esto a mi Es vida? exactamente. Ujú, sí, Ujú. me identifico con alguno de los personajes de esta historia, Ajá. ¿verdad? Sí, hay muchos ejercicios que podríamos aprender, pero nada de eso se da hasta que no sea sabia y dedique el tiempo Ujú. a estar sentado a escuchar el mensaje de Jesús Sí. hoy en día, ¿verdad? Sí, se Leyendo. trata de tomar una decisión sabia y Ujú, la primera decisión es buscar esa sabiduría exacto. para poder poner en orden mis prioridades. Exacto, ujú. Y hacerlo, con disposición de corazón, Ujú, eh, al principio cuesta, ¿verdad? ujú, Al principio cuesta, porque entonces yo podría decir, bueno, pensemos que voy a imitar su ejemplo. Y bueno, voy a empezar todos los días, leyendo la porción de la Biblia que corresponde, este mes que estamos haciendo la lectura de los Proverbios. Y puede ser que al inicio uno esté pensando: "Ay, pero no he hecho el desayuno. Uy, pero ya tengo que", sí, ¿verdad? Ese ruido nos va a llegar, exacto. ese ruido nos va a llegar, pero disciplinándonos, poco a poco vamos a ir cada vez Exacto. calmando esa Ujú. ansiedad, esas ansias de salir Aquietándonos. corriendo, ¿sí? Ajá. Hasta que se convierte en un hábito y comenzamos a encontrar el espacio para que todas las cosas se acomoden, pero en la prioridad correcta. Ujú. Pensaba ese mismo ejemplo en la práctica, en el día a día con alguien, ¿verdad? Si yo digo, bueno, soy muy acelerada, tengo visitas y no las disfruto Ajá. por estarlas atendiendo. No comparto por querer que todo salga perfecto, cada detalle. Voy a cambiar. Pero como es un aprendizaje, pudiese ser que yo diga, bueno, hoy tengo visitas, hoy voy a ser diferente. Dejo todo preparado. Me esfuerzo en que todo esté bien, Sí. pero cuando llegan, intencionalmente voy a disfrutar. Ujú, Voy a escoger la mejor parte realmente de estar con la visita. mm, Podría ser que en medio de las conversaciones y lo que empiece a suceder, yo esté aquí, ay, uy, pero no hice tal cosa, ay, pero ya debo apagar el horno, ay, pero, ¿verdad? Entonces, de repente me preguntan algo y yo estaba ahí, pero no involucrada en la ujú, conversación, me perdí, ¿verdad? Porque es un aprendizaje, entonces creo que es lo mismo, así como por mi personalidad, debo de aprender a desacelerar, a realmente a involucrarme en todo el sentido, no solo presente, el sí, físico, sí. ¿verdad? Es lo mismo cuando decidimos empezar a buscar la sabiduría.
voy a empezar a leer, voy a empezar a formar una rutina, Ujú, ¿verdad? Una disciplina, ujú. pero puede que al principio me cueste. O incluso puedo estar leyendo y también En pensando en otra otra cosa cosa. y me tengo que devolver, ¿verdad? Pero no importa, sigamos adelante Ujú. porque solo así vamos a aprender a cambiar, ¿verdad? Así es. Y yo añadiría allí que además Dios conoce nuestros corazones y la palabra de Dios dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Ujú. Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos a Él, queremos esta lectura, Él nos va a ayudar, Sí. ¿verdad? Él nos va a dar la fuerza, nos va a dar el empujoncito que necesitamos, nos va a dar el recordatorio. Ups, Ajá. hoy empecé y no lo he hecho, ¿verdad? Él nos va a ayudar para que podamos adquirir la sabiduría que Él mismo ha pretendido y ha querido Y para que quiere que nosotros. nosotros sigamos. Sí, Y Y Él nos conoce, como decís, y también conoce nuestros temperamentos, sí, ¿verdad? Él nos creó, nos hizo como Él sabe somos. cómo somos, Ujú, porque ahorita estaba reflexionando, bueno, yo puse el ejemplo que yo me levanto y lo primero que hago es ir a leer el capítulo de Proverbios, pero esa es mi forma. claro. Bueno, Esa es mi forma porque yo soy madrugadora. Si yo lo tuviera que hacer de noche, probablemente en mí no da resultado. bueno, y usted me conoce, es justo, o sea, nosotras Sí. nos complementamos en casi todo, porque somos muy diametralmente Sí. opuestas. En mi caso, yo soy nocturna. Si yo me levanto en la mañana a empezar el día leyendo los capítulos, puedo lograrlo, pero nunca con la intensidad, la Ujú, profundidad, la serenidad con lo que sí lo logro cuando termina mi día, ujú. ¿verdad? Cuando ya el corre-corre de mi día terminó, es el momento en que es para mí y yo me Exacto. siento tranquila, me siento en paz. Es el momento en el que abrir la Biblia antes de ir a dormir, donde hablar con Dios antes de ir a Mm, descansar, para mí ese es mi ajá, espacio. ujú, Entonces, claro, eh, todas podríamos ser Martas ajá. en nuestro corre-corre. Todas debemos ser María, pero debemos encontrar ¿Cómo ser María en mi en personalidad? sin Sí, querer ser como el otro, ¿verdad? Sin querer exacto. ser como el otro. Ujú. Es solamente disponerse, Sí. ¿verdad? Porque regreso a lo que estaba diciendo antes pues, de esta comparación. Dios nos va a ayudar. Ujú, Usted dijo, Él pone el querer como el hacer mm, por su buena voluntad. Entonces, si yo quiero, yo estoy aceptando esa, ¿verdad? Él está poniendo en mí exacto. el querer, pero Ujú, yo decido si quiero ejecutar. ujú. Entonces, cuando yo digo sí, ahí es donde Él me ofrece la ayuda. Exactamente. Damos nosotros el paso y Él nos sostiene, Él Exacto. nos ayuda. qué bonito, porque adquirir sabiduría además es algo que no se logra de la noche a la mañana, sino que vamos poco a poco aprendiendo, creciendo. Ya a estas alturas todos los capítulos que hemos venido leyendo han ido aportando Ujú, sabiduría exacto. a nuestras vidas y ahora sigue el accionar, ¿no? Ok, decir, aprendí esto, ¿cómo lo aplico? Aprendí esto, ¿cómo cambio? Ujú. Aprendí esto, sigo sacando tiempo para seguir aprendiendo. Ojalá que esta disciplina que hemos hecho en enero permanezca, Ajá. ¿verdad? Y una vez que termine el mes, sigamos Ujú, leyendo la palabra de Dios. ujú. Hay muchísimas cosas que leer y que aprender de ella, pero primero necesitamos esta prioridad de nuestras cosas, de nuestros tiempos, para poder dedicar Exacto. el espacio adecuado. Que podamos seguir eligiendo la mejor parte. Así es, así es. Bueno, ha sido muy linda la conversación. Espero que también ustedes se vean reflejadas en Marta y en María, ¿no? No se preocupen si se ven como Marta. A mí me pasa con mucha Ay, frecuencia, pero lo importante es entender que también podemos priorizar y tener espacios como María, ¿verdad? Y todas estamos en el mismo camino, todas a veces somos Marta, a veces somos María, porque no es que una sea mejor que la otra, simplemente es el espacio de cada una, simplemente es la forma de cada una, pero el mensaje que nos deja estas hermanas es tomar decisiones sabias, priorizar en nuestro día a día lo que realmente vale y lo que no. Así como nosotras lo intentamos cada día y vamos avanzando, esperamos que también ustedes se tomen el reto de convertirse en mujeres prudentes, en mujeres sabias y priorizar en sus vidas lo que realmente debe estar en el orden de Dios. exacto.
yo las invito a que podamos identificar en qué momento del día o en qué actividad suelo ser Ujú, cuando me parezco más a Marta y en qué momento del día o tipo de actividad puedo parecerme más a María. ujú. Y de ahí podemos empezar a conocernos mejor Sí, y a empezar a hacer un equilibrio con la sabiduría de la que estamos aprendiendo. Ujú. excelente. Así que amigas, bueno, una vez más nos come el tiempo, pero esperamos que hayan disfrutado nuestra conversación y que puedan poner en práctica el consejo que les da allí. Ahí nos Ay, cuentan sí, 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 cómo les va. perfecto. Que estén bien. Gracias.